Muy bien, a partir del video visto y escuchado por ti, la pregunta inicial es, ¿qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Mano levantada. Estefano Castro, te escuchamos. Sobre la OMP o Jurado Nacional de Elecciones. Ya, cerca. Brisel Bajonero, Sobre el Juzgado Nacional de Elecciones, ¿cómo puedes repetirlo más lento, por favor? sobre el Juzgado Nacional de Elecciones, Cerca, cerca. ¿Alguien más por ahí se anima? La pregunta es, ¿qué tema vamos a trabajar el día de hoy, después de haber observado y escuchado el video? Muy bien, Maricielo Ramos en el chat. JN, así es, Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Tener presente eso, ¿ah? Esa es la respuesta correcta. Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, Ramos, Soto, Maricielo. Así es. El día de hoy, entonces, vamos a trabajar sobre el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Ese es el tema. Y para desarrollar ese tema, tenemos acá la portada. Vamos a compartir justamente, y ahí dice, ¿no? De PCC, estamos en la semana número 2 del cuarto bimestre en la institución educativa Jorge Basadre Groma. El tema a desarrollar es Jurado Nacional de Elecciones 1, porque es un tema muy importante y por lo tanto lo vamos a desarrollar durante 2 semanas, tanto en la semana 2 y en la siguiente semana, que sería la 3. Entonces, con segundo y secundaria, el tema a trabajar hoy día es Jurado Nacional de Elecciones. Y a partir del video visto y escuchado, vamos a tener también un título. El título dice Sistema Nacional Peruano. ¿Qué es el Jurado Nacional de Elecciones? Es la pregunta de esta clase, ¿no? ¿Qué es el Jurado Nacional de Elecciones? Que también se le conoce o se le suele conocer con las siglas JNE, ¿no? Normalmente. Ahora, profesor, a partir de esa pregunta hay una competencia que se va a desarrollar para esta sesión y es convivir respetándose a sí mismo y a los demás. Parte de respetarse a sí mismo y a los demás es respetar la decisión, respetar la opinión y sobre todo respetar la voluntad de las mayorías. Es importante respetar la voluntad de las mayorías porque de esa manera no solamente vamos a respetar a los demás, sino que también nos vamos a respetar a nosotros mismos, ¿no? Esa es la importancia de esta competencia entonces. Convivir siempre respetando primero a nosotros mismos y también a los demás. Y parte de ese respeto es o incluye respetar la voluntad popular. Pregunta, ¿es importante respetar la voluntad popular porque vivimos en qué sistema? ¿En qué sistema se vive, Estefano Castro? Sistema democrático. Claro, es importante respetar la voluntad popular porque nosotros vivimos en democracia. Eso es importante. Es importante respetar la voluntad popular porque nosotros vivimos en democracia, ¿no? Y como nosotros vivimos en democracia, es fundamental tener la conciencia ética y moral de que la opinión de mi conciudadano, de mi compatriota o de que otro ciudadano es tan valiosa como la mía, ¿no? Muy bien, entonces, Castro Portal. Muy bien, Cubas, también correcto. Profesor, si la competencia es respetarme a mí mismo y a los demás, ¿cuál es la capacidad que vamos a trabajar en esta sesión? Bueno, vamos a interactuar a partir de reconocer que todos los peruanos, todos, tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Un derecho que tenemos todos es a emitir nuestro voto libremente, ¿no? Por ejemplo, se presentan 30 candidatos para las elecciones presidenciales, ¿no? O se presentaron porque ya pasó. Yo de repente puedo votar por el señor del bigotito porque tiene muy buenas propuestas. Mi compañero de repente va a votar por el señor del sombrero porque para él tiene buenas propuestas. Tanto él como yo tenemos el mismo derecho. ¿De qué derecho? De votar. Y tanto cualquier persona que cumpla los requisitos tiene el derecho de postular a un cargo público o político. Y también es importante entender que así como tenemos derechos,
también tenemos deberes. Recuerda que en el Perú, pregunta, en el Perú, ¿el sufragio cómo es? Es una sola palabra. En el Perú, ¿cómo es el sufragio? ¿Cómo es el voto? Manito levantada, Estefano Castro Portal. Obligatorio. Claro, en el Perú, el voto o el sufragio es obligatorio, ¿no? Esa es la palabra que define a las elecciones en el Perú. En el Perú, el voto o sufragio es básicamente obligatorio, ¿no? Muy bien, profesor Luis. Eso quiere decir lo siguiente. Eso quiere decir que el propósito de esta sesión, ¿cuál es? Explicar la estructura. Profesor, ¿qué significa estructura? Significa explicar quiénes forman parte, ¿no?, del Jurado Nacional de Elecciones, esa es estructura, y a partir de conocer la estructura, se puede conocer el funcionamiento de este órgano autónomo que ha explicado el video, ¿no? Recuerda que el Jurado Nacional de Elecciones es un órgano autónomo, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos el título y tenemos el propósito de esta sesión. Vamos a dejarlo por acá por un momento y vamos a seguir avanzando. ¿Qué tenemos acá, profe? A ver, tenemos lo siguiente. Dice el ámbito electoral. ¿Por qué menciona, profesor, el material, el ámbito electoral? Por lo siguiente, ¿no? A ver, un voluntario para que me lea fuerte y claro, por favor. Muy bien, Cubas. A ver, vamos a ver por acá. Tenemos evidencia, ¿ya? Evidencia. Tenemos el oral que están participando. Muy bien. Y vamos a agregarle uno más, que en este caso será lectura. Ya está. Tenemos lectura. Muy bien. Ahora sí, Cubas, empiece usted con la lectura. Ok, profesor. Profe, no me... Ahora sí. Según el artículo 176, el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y que los escrutinios sean reflecto exacto y oportuno de la voluntad del elector, expresada en las urnas por votación directa. Muy bien, señorita Cuba Chávez. Ahí está entonces, profesor, el ámbito electoral. Profesor, ¿y qué significa el ámbito electoral? Eso es lo que vamos a explicar a continuación. Cuando uno habla del ámbito electoral en DPCC, en Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, tenemos que guiarnos por lo que establece el artículo 176. ¿Y qué establece el artículo 176, profesor Luis? Establece que el sistema electoral, ¿no?, que es en realidad una suma de 3 elementos. ¿Cuáles son esos elementos, profe? Mira. Ahí está. Los elementos que forman parte del sistema electoral en el Perú son básicamente 3. Es la OMPE, ¿no?, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que se encarga de organizar, planificar y ejecutar los procesos electorales, se encarga de toda la logística, la OMPE. Tenemos luego el jurado, que vamos a ver el día de hoy, el famoso Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué significa jurado? Recuerda que un jurado es el que observa, es el que fiscaliza, es el que determina, es el que administra un valor muy importante que se llama justicia. ¿Ya? Eso también es importante. Y obviamente forma parte de este ámbito electoral la RENIEC. Pregunta, manito levantada. ¿Qué significa RENIEC? Levanta tu manito. Levanta tu manito. Todavía nadie levanta la manito. Muy bien, Brisel Bajonero, te escucho. La RENIEC es Brisel, te escucho. No, La parece... RENIEC es crear mediante la ley número 2649 de la concordancia de los artículos 177. Bueno, está bien el origen de la RENIEC, pero la pregunta es, ¿qué significa la palabra RENIEC? A ver, vamos a ver quién más levantó la mano. Cielo Gabriela, ¿qué significa RENIEC? Es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Correcto. La palabra RENIEC es una abreviatura de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Por ejemplo, cuando nace un bebé en el Perú,
y es deber de los padres llevar, profesor, a ese bebé, ¿no? No lo vas a llevar ni bien nacido, obviamente, pero a las semanas para su posterior registro. Hace muchísimos años eran las municipalidades y hace muchísimos siglos eran las iglesias. Hoy día es la RENIEC, ¿no? En cada distrito vamos a encontrar una oficina y en algunos casos podemos encontrar más de una oficina. Muy bien, Cielo Gabriela. Entonces acá tenemos la participación de su compañera, ¿no? Núñez Macedo. Muy bien, entonces, profesor, cuando nosotros hablamos del ámbito electoral, hablamos de la mezcla, ¿no?, de tres elementos: OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, y obviamente el tema de la RENIEC. Esto se estipula en el artículo 176 de la Constitución Política del Perú. Ahora, dentro de este artículo también se menciona que, profesor, parte importante del ámbito electoral es, ¿qué cosa, profesor? Reflejar de manera exacta la voluntad del elector. ¿Quién es el elector, profesor? El elector son todos los ciudadanos que han emitido su voto, ¿no? Todos. Todos los ciudadanos a partir de los 18 años que han emitido su voto y que necesitan, y que es una obligación del ámbito electoral, que eso se pueda reflejar, profesor, en una situación de elección de candidato, ¿no? Ahora, parte de este ámbito electoral se encarga justamente el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí está, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones, o JNE. Profesor, para hablar del Jurado Nacional de Elecciones hay que empezar por su definición. Pero antes de empezar por la definición, hay algo que señalar que es muy importante. El Jurado Nacional de Elecciones, y lo voy a mencionar por acá, el Jurado Nacional de Elecciones, por acá lo voy a mencionar. Ahí está, vamos a ver. Al ser un órgano autónomo, profesor, funciona según su propia ley. Y las leyes que rigen los jurados nacional de elecciones, la OMPE y la RENIEC, se le denominan ley orgánica, ¿ya? Y en este caso, todo lo que se sabe sobre el Jurado Nacional de Elecciones lo vamos a encontrar en esta ley. Y yo por acá te he traído justamente la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Mira acá. Primer dato que debes recordar, que esta ley orgánica funciona a partir de ¿qué año, profesor Luis? Vamos a ponerlo por acá. Esta ley orgánica funciona en el Perú a partir del año 1995. Pregunta de historia. En el año 1995, ¿quién era presidente del Perú? Mitsukuba, te escuchamos. Alberto Fujimori. Por supuesto. Entonces, profesor, esta ley orgánica funciona desde el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Ahí se va a promulgar esta ley orgánica. Justamente, ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Ley número 26486. Profesor Luis, ¿qué significa una ley orgánica? Una ley orgánica es el reglamento que permite el funcionamiento de un órgano autónomo. Todos los órganos autónomos en el Perú, aparte de regirse por la Constitución Política, que es la norma suprema, todos también se rigen por sus propias leyes orgánicas. En esas leyes orgánicas vamos a encontrar su estructura y vamos a encontrar sus funciones. Bueno, en la clase de hoy día, lo que nos interesa es conocer la estructura de la ley orgánica, básicamente. Muy bien, señorita Cubas. Entonces, por acá tenemos Cubas. Profesor, dice ley 26486 y vamos a ir rápidamente a buscar donde dice el artículo 1, ¿no? Disposiciones generales, y yo lo voy a encerrar para que sea mucho más fácil ubicarlo. Ahí está. Artículo 1. Muy bien, ahora sí, un voluntario para que nos lea, fuerte y claro. Milady Calderón Herrera, buenos días, te escuchamos.
Buenos días, profesor. Artículo 1. El Jurado Nacional de Elecciones es un organismo autónomo que cuenta con personería jurídica de derecho público encargado de administrar justicia de materia electoral, de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, y de la elaboración de los padrones electorales, de mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas y demás atribuciones a que se refieren la Constitución y las leyes. Muy bien, mi Lady Calderón Herrera. Entonces vamos acá, lectura. Muy bien, señorita Calderón. Muy bien. Ya está. Perfecto. Entonces, profesor, en el artículo 1 se ha mencionado lo referente al Jurado Nacional de Elecciones y se ha vuelto a hacer hincapié en lo que se mencionó en el video y el inicio de la clase, que es un organismo autónomo. Profesor Luis, ¿qué significa que sea un organismo autónomo? Que ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo, que ningún otro poder del Estado peruano, y mucho menos del exterior, tiene injerencia en este organismo, tiene injerencia en esta institución. ¿Por qué, profesor? Porque al ser una institución que vela por el tema electoral, ¿tú te imaginas que el presidente o que un congresista se inmiscuya en esta institución? Puede generar actos de corrupción. Por eso es importante que mantenga su autonomía. Ahora, vamos a ir al artículo 2 para entender cuál es el fin, cuál es el objetivo. Recuerda que todas las instituciones en el Perú tienen un fin, tienen un objetivo, ¿no? Todo, por ejemplo, el Poder Judicial, administrar justicia. El Poder Legislativo, elaborar leyes. El Poder Ejecutivo, ejecutar las leyes. ¿Ya? ¿Cuál es el fin? La Policía Nacional, velar por la seguridad interna. Las Fuerzas Armadas, velar por la seguridad externa. ¿Cuál es el fin del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cuál es el objetivo, profesor, del JNE en el Perú? Bueno, manito levantada, un voluntario o voluntaria, cualquiera. Gamboa, buenos días, te escuchamos. Artículo 2. En fin supremo del Jurado Nacional de Elecciones, velar por el respeto y cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los procesos electorales. Siga. El Jurado Nacional de Elecciones ejerce sus funciones a través de sus órganos jerárquicos constituidos con arreglo a la presente ley. No existe ni puede instituirse jurisdicción electoral alguna independiente a la del Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, perfecto, Gamboa. El fin supremo entonces, profesor, es velar. ¿Qué significa velar? Supervisar, observar, que se respete y se cumpla tu voluntad cuando seas un ciudadano, cuando tengas mayor de 18 años, y ahora la de tus padres, abuelos, tíos, de la sociedad en sí, en un proceso electoral. Pregunta de cultura general. El próximo año, es decir, 2022, ¿qué elecciones habrá en el Perú? Manito levantada. Brisel Bajonero, te escuchamos. Congresales. No, ya hubieron congresales. Otra manito levantada. A ver, Gamboa, te escucho. Profesor, que mi respuesta en el chat. Ya, nadie levantó la mano. Bueno, me voy al chat entonces. Muy bien, Cubas. Muy bien, Castro. Correcto, ¿no? Así es. El próximo año van a haber elecciones municipales. Muy bien, Cubas. Muy bien, Castro. El próximo año se van a realizar las elecciones municipales. Tener presente eso, ¿ah? Y ahí vamos a ver cómo va a funcionar también el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, según el tema y el título de la clase, es conocer la estructura. Para conocer la estructura, nos vamos a ir justamente acá. Dice en el título 3, a partir, profesor, del artículo 8, dice justamente, a ver, vamos a mencionar, dice estructura orgánica, ¿no? Ahí está, estructura orgánica. Y se menciona
los elementos que forman parte del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, vamos a seguir bajando. A partir del artículo 90, se menciona ya, profesor, cuáles son estos elementos. Vamos a ir al capítulo 1 por acá, y vamos a empezar por esto, ¿no? Ahí está. A ver, un voluntario, voluntaria para que nos lea sobre la estructura. Maricielo Ramos, te escuchamos. Capítulo 1 de los órganos permanentes. Artículo 9. El Pleno es la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones. Es un órgano colegiado compuesto por 5 miembros, designados conforme a las disposiciones de la presente ley y el artículo 179 de la Constitución Política del Perú. Tiene su sede en la capital de la República y competencia a nivel nacional. Artículo 10. Los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones son elegidos: A. 1. Mediante votación secreta por la Corte Suprema de la República entre sus magistrados jubilados o en actividad. En este segundo caso se concede licencia al elegido. B. 1. En votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos entre los fiscales supremos jubilados o en actividad. En este segundo caso se concede licencia al elegido. C. 1. En votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima entre sus miembros. D. 1. En votación secreta por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas entre sus exdecanos. E1. En votación secreta por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas, entre sus exdecanos. Muy bien, Maricielo Ramos, excelente. Entonces, vamos por acá. Profesor, en la ley orgánica se menciona cuál es la estructura de un Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, Ramos, Maricielo. Y como vemos, el órgano más importante del Jurado Nacional de Elecciones figura y se denomina, ¿cuál, profesor? Como el Pleno, ¿no? La autoridad más importante, y lo voy a subrayar por acá en el esquema, se denomina el Pleno, ¿ya? Recuerden entonces, la máxima autoridad es el Pleno. Está integrado por 5 miembros que su compañera Maricielo ha leído en la ley orgánica y son elegidos por un ámbito de 4 años. Profesor, uno de ellos, ¿ya? El que lidera este pleno, es elegido en votación secreta por los miembros de la Corte Suprema. A los miembros de la Corte Suprema se le denomina magistrados. Y según la ley orgánica, estos magistrados pueden ser los jubilados o los que se encuentren en ejercicio de su cargo, ¿no? Pues ellos eligen a un representante de manera secreta. Algo importante es que para ser miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, no se debe tener menos de 45 años, pero tampoco más de 60 años. Ese es el intervalo para ser parte de este pleno. El otro representante es elegido también en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Ahora, puede ser los fiscales en actividad o los fiscales también que se encuentren en retiro, ¿ya? Eso también es importante. Luego, el otro miembro del pleno es elegido por el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Recuerden que los organismos profesionales tienen su colegio. Existe el Colegio de Abogados, el Colegio de Economistas, el Colegio Médico, etc., etc. En este caso, el Colegio de Abogados, porque al ser un órgano jurisdiccional, la competencia es la carrera de Derecho, ¿no? O sea que si algún día tú quieres ser parte de este pleno, deberías empezar por estudiar la carrera de Derecho. Bueno, siguiente. Uno de ellos es elegido en votación secreta por los decanos de las facultades de las universidades públicas, ¿no? Por ejemplo, ahí está San Marcos, ahí está Villarreal, ahí está también, profesor, las universidades del interior del Perú, ¿no? La San Cristóbal. Pregunta, ¿estará la UNI? ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso? ¿Estará la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería? Brisel Bajonero, te escuchamos. No, profesor, ¿Por qué? ¿Por qué, Brisel, si la UNI es una universidad nacional? porque es full matemática.
Muy bien, porque está ligado a las ciencias como la matemática. En la Universidad Nacional de Ingeniería no existe la carrera de Derecho. Muy bien, Bajonero, ¿ah? Así es, esa es la respuesta correcta, ¿no? Profesor, ¿por qué en la uni no está la carrera? Y si no está la carrera, no existe una facultad de Derecho, ¿ya? Entonces, facultad, pero profesor, es una universidad pública, sí, pero no existe esa facultad en la universidad. Siguiente, profesor. Otro es elegido en votación secreta por los decanos de las facultades de universidades privadas, ¿no? Ahí estará la Universidad de Lima, la Universidad San Martín de Porres, estará la Universidad Católica, estará la Universidad César Vallejo, la Universidad Privada del Norte, etc., etc., ¿no? Y bueno, han elegido y se ha conformado el Pleno, que es parte de la estructura. Sin embargo, hay otra estructura o hay otro órgano que forma parte de la estructura que es igual de importante. Para eso nos vamos otra vez a la ley orgánica y bajamos un poquito. Vamos a seguir bajando. Vamos a bajar, bajar, bajar. Acá está, ¿no? Y lo voy a encerrar también para hacer la lectura respectiva. Capítulo 2, los órganos temporales. Ya está. Vamos a ver acá. Profesor, ¿qué es un órgano temporal? Su nombre lo dice, ¿no? No es fijo. Aparece en un momento determinado. Aparentemente el que es fijo es el pleno, ese sí, durante 4 años. Pero estos órganos temporales aparecen en un momento determinado. ¿En qué momento, profesor? ¿En Navidad, Año Nuevo? No, vamos a ver justamente qué nos dice la ley. Voluntario para que lea, por favor, fuerte y claro. Muy bien, Lupita Paredes, te escuchamos. Capítulo 2. De los órganos temporales. Artículo 31. Los jurados electorales especiales son órganos de carácter temporal, creados por un proceso electoral específico. Artículo 32. Convocado un proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones deberá definir las suscripciones sobre las cuales se convocarán jurados electorales especiales y sus respectivas sedes, así como notificar a las instituciones indicadas en el artículo siguiente, a fin que designen a sus representantes. Las circunscripciones electorales y sus respectivas sedes podrán ser modificadas por razones técnicas, a solicitud de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Muy bien, Paredes. Entonces, profesor, existe otro órgano dentro de la estructura del Jurado Nacional de Elecciones y se le van a hacer los jurados temporales o los organismos temporales. Muy bien, Paredes, Guamaruria. Profesor, estos organismos temporales tienen una característica particular, ¿no? Estos organismos temporales aparecen siempre en épocas de elecciones. Por ejemplo, se vienen las elecciones municipales. El próximo año se van a elegir alcaldes y se van a elegir regidores en Lima y en muchos lugares del Perú. Por lo tanto, ahí va a aparecer ¿qué cosa? Los jurados electorales especiales. ¿Qué es un jurado electoral especial? Es un órgano temporal. Ya está. Recuerda, cada vez que hay un proceso electoral, puede ser municipal, puede ser general, para elegir al presidente, cada vez que hay un proceso electoral, aparece un órgano temporal. ¿Qué órgano temporal? El jurado electoral especial. Ahora, profesor, si el pleno estaba integrado, ¿no?, por 5 miembros, estos jurados, ¿por quiénes están integrados? Bueno, acá también en la ley orgánica nos hace esa referencia. A partir del artículo 33, el inciso A y el inciso B te mencionan justamente eso. Vamos a ver por acá un voluntario que me lea el artículo 33, inciso A nada más, ¿ya? Estefano Castro, te escuchamos. Artículo 33. Los jurados electorales especiales estarán conformados por A. Un miembro nombrado por la Corte Superior bajo cuya circunscripción se realiza el proceso electoral, entre sus magistrados jubilados o en actividad. En ese segundo caso se conoce licencia al elegido. El miembro de la Corte Superior preside al jurado electoral especial. La Corte Superior deberá, en el mismo acto de nombramiento, designar a un miembro suplente. Muy B. bien, Castro. 4 miembros.
Muy bien, Castro. Ahí nomás. Vamos a dar la oportunidad a otro o a otra. A ver, otro voluntario o voluntaria para que lea la letra B. Muy bien, Maricielo. Te escuchamos. Letra B. B, 4. 4 miembros designados por el Jurado Nacional de Elecciones mediante sorteo en acto público de una lista de 25 ciudadanos que residan en la sede del Jurado Electoral Especial y que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. La lista sobre la cual se realizará el sorteo será elaborada por una comisión integrada por 3 miembros del Ministerio Público elegidos de acuerdo a las normas electorales correspondientes. El sorteo determinará la designación de 4 miembros titulares y 4 miembros suplentes. Muy bien, perfecto. Eso quiere decir, profesor, que los jurados electorales especiales, que son órganos temporales del JNE, están formados en conclusión por 5 miembros. Un miembro nombrado por la Corte Superior de Justicia y otros 4 designados por el jurado. Profesor, No no se le se le escucha. escucha. No se le escucha, profesor. ¿No se me escucha? Ahora sí, profesor, la anterior vez no se lo escuchaba. Ok, muy bien. Había leído entonces Maricielo Ramos y su compañero Castro. Muy bien, Castro. Muy bien, Maricielo Ramos. Ahí está. Correcto. Muy bien, entonces, profesor, regresamos a nuestro esquema de clase y tenemos en el esquema lo siguiente, ¿no? Hemos visto la formación, entonces, funciones. Estas funciones que aparecen a continuación son funciones generales, porque según la ley orgánica existen otras funciones mucho más específicas que vamos a ver en la siguiente sesión. Una función general y que debes tener presente siempre es que el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de fiscalizar la legalidad del sufragio, ¿no? Y para fiscalizar la legalidad del sufragio se trabaja justamente con la RENIEC. ¿Por qué con la RENIEC, profesor? Porque la RENIEC proporciona el registro de los ciudadanos, que posteriormente se convierte en un padrón electoral. Claro, porque tú sabes que se tiene que elegir a los miembros de mesa, a los presidentes de mesa. Imagínate que se elija a una persona que ha fallecido. Imagínate que se elija a un menor de edad. Entonces, ¿de dónde sale esa información? De la RENIEC, pues. La RENIEC es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. La RENIEC proporciona esos datos al jurado para que el jurado los actualice y desarrolle estos padrones electorales, ¿no? Mantiene también el registro de las organizaciones políticas, de todos aquellos grupos u organizaciones que se han formado para un proceso electoral. Y algo muy importante es que el jurado vela por un valor, es el valor de la justicia en materia electoral. La justicia tiene que ver con que la voluntad del pueblo se escuche y se manifieste. Algo muy importante y no confundir con la OMPE. La OMPE se encarga de ejecutar y planificar todo el proceso electoral, pero quien proclama finalmente a un candidato ganador es el jurado. Recuerda, porque el jurado también se va a encargar de entregar las credenciales correspondientes. Ahí está este esquema bastante interesante. Dejamos por acá un momento esto y podemos avanzar a lo siguiente, justamente lo que te menciono. ¿Qué es un padrón electoral? Veces he escuchado este nombre, ¿no? Padrón electoral. Entonces vamos a ver qué es un padrón electoral. Un voluntario, por favor. Muy bien, tenemos acá la participación de Milady Calderón. A ver, Milady, te escuchamos. Es la relación de los ciudadanos hábiles para votar. Se elabora sobre la base del Registro Único de Identificación de las Personas. Se mantiene y actualiza por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil según los cronogramas y coordinaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Muy bien, perfecto. El padrón electoral, entonces. Calderón Herrera, mi lady. Profesor, ¿qué es y a qué hace referencia cuando yo escuche un padrón electoral? Son todos los ciudadanos hábiles, ¿no? Profesor, ¿qué es un ciudadano hábil? Es una persona mayor de 18 años que puede participar de una elección. Profesor, ¿y cómo se desarrolla este padrón electoral? Sobre la base de registro único de identificación de las personas. Este registro único, ¿quién lo tiene? La RENIEC. La RENIEC maneja esta información y es la encargada de proporcionarla al jurado para que se desarrolle un padrón electoral. Recuerde que no todos los ciudadanos pueden votar, porque hay ciudadanos menores de edad, hay ciudadanos que de repente están en prisión, hay ciudadanos que de repente, profesor, han fallecido o están con alguna enfermedad degenerativa. Entonces, todo eso se actualiza en la RENIEC y luego se pasa al Jurado Nacional de Elecciones. Eso de ahí es fundamental. Muy bien, entonces, con la lectura, un padrón electoral. Vamos a seguir por acá y nos vamos a quedar por el momento acá. Muy bien, chicos, siendo las 8:45 casi de la mañana. A ver, me dice desde hace rato. Sí, yo sé que todos quieren participar, yo sé que todos quieren leer, pero recuerden que también hay chicos que nunca lo hacen, ¿no? Entonces yo trato de que sean diferentes los que participen, porque si no, imagínense, ¿no? Entonces, si tú ya ves tu nombre y ves tu nombre que está ahí, que ya tienes una nota, si tú puedes ver que ya tienes nota, yo te voy a pedir que también le demos la oportunidad a todos, ¿no? Recuerden que todos participamos, pero también hay que dar la oportunidad a algunos. Me gustaría que los que no levanten la mano lo hagan, ¿ya? Lo hagan y participen. Leer no es complicado, ¿ah? Y yo tengo que felicitar a algunos que lo están intentando de a poco y están leyendo, participando, ¿no? Eso también es importante. Recuerden que a mí me gustaría que todos participen, pero el tiempo lastimosamente nos gana, y si tú ya ves que tienes una participación, sea en oral o en lectura, creo que te puedes quedar tranquilo, ¿no? Lo ideal es seguir sumando, pero también hay que darle paso a aquellos que no participan para que puedan sumar algunos puntos, tomando en cuenta que es el último bimestre, ¿eh? Es el último bimestre. Muy bien, chicos, acá nos vamos a quedar. Cuídense mucho y conmigo será hasta mañana en geografía. Un abrazo virtual. Chau, chau. Hasta mañana, profesor. Hasta Gracias, mañana. cuídate. Hasta mañana.